Vamos a abrir ahí nuestra Biblia. Lo que siempre aconsejo, trae tu Biblia en papel. Estaba hablando de esto con unos hermanos esta semana, y que es muy importante tener nuestra Biblia en papel para amarla, para subrayarla, para poner nuestras notas, nuestros corazones donde más nos gusta. En fin, trae tu Biblia en papel, llama tu Biblia en papel, porque además es un privilegio poder tener una Biblia en papel. Isaías 55:6, vamos a leer juntos. Gloria a Dios, dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Amén. Bien, vamos a estudiar acerca de este versículo y el tema es: busquemos al Señor, pero mientras pueda ser hallado. Amén. Ese es el tema. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Y nos vamos a concentrar en este único versículo. Bien. Entonces, aquí estamos viendo un versículo, pero es un versículo poderoso que tenemos aquí. Y es un versículo que el Señor nos mostró, pero a través de no un hombre cualquiera, a través de un profeta llamado Isaías. Y bien, el profeta Isaías, quiero que viajemos un poco en la Biblia. Entonces vamos a hablar un poco del contexto histórico, porque como los viernes tenemos la enseñanza, vamos a aprovechar para viajar a ese contexto histórico. ¿Dónde estamos? Bien, bueno, pues el profeta Isaías vivía en Jerusalén. Antes Israel estaba dividido en dos reinos y Jerusalén estaba en Judá, que es el sur de Israel, ¿ok? Y entonces él vivía allí, y allí el Señor le hablaba, le daba visiones, le hablaba, y él escribía las profecías, ¿vale? Y entonces esta profecía concretamente fue escrita unos 150 años antes de que aconteciera el cautiverio en Babilonia. Amén. O sea que escribió buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, pero 150 años antes él lo dejó por escrito de parte del Señor. Israel lo recibió cuando estaba, ¿qué significa el cautiverio o el exilio? Cautiverio significa cuando eran prisioneros fuera de su tierra, que luego vamos a ver que se los llevaron allí a Babilonia. Eso se llama el cautiverio cuando tú lo lees en la Biblia. Eso es el cautiverio en Babilonia. Entonces, él vio las visiones de todo lo que el pueblo iba a pasar a causa de la desobediencia al Señor, a causa de abandonar al Señor. Entonces Dios conoce el fin de todo lo que va a pasar y usa a las personas, usa a los profetas también del Antiguo Testamento, como estamos leyendo, para nuestros días, y por eso esa palabra se puede aplicar ahora para su pueblo, para su iglesia, que buscad a Jehová, pero mientras pueda ser hallado. Amén. Y Dios dejó este mensaje escrito a través del profeta Isaías porque sabía que el pueblo en algún momento iba a necesitar de esta poderosa profecía y palabra, llamando al pueblo a que le buscasen, pero mientras pudiera ser hallado. Amén, iglesia. Bueno, entonces vamos a hablar resumidamente qué pasaba en Babilonia. Bueno, pues en Babilonia primeramente conquistó Israel, conquistó Jerusalén. Entonces Babilonia fue sitiando, como vemos en las películas, ¿verdad? Como de los 300, Gladiator, todo eso así. Bueno, pues Babilonia fue conquistando
lo que es Jerusalén, y entonces tomaron el control político. Luego escogían a los reyes que ellos querían como títeres, que se dejaban manipular para que así pagasen esos reyes tributos, impuestos, en fin, así fueron conquistando y finalmente pues destruyen la ciudad, destruyen el templo de Salomón, que es el que estaba, destruyen las murallas y el terreno se quedó bajo el control de Babilonia. Ya habían conseguido eso. Pero Babilonia no se quedó así. Entonces Babilonia lo que hizo fue dejar a aquellas personas más vulnerables, dejar a las personas más débiles allí en Jerusalén para que trabajasen la tierra. Pero a los reyes, a los sacerdotes, a los que tenían influencia, a los que tenían negocios, a los intelectuales, pues a todos esos los cogió y se los llevó a Babilonia. Amén. Ahí está, ahí está bien el contexto histórico, sí, porque también hay que saber estas cosas. Entonces, cuando leemos aquí esta profecía, el pueblo de Israel, cuando leemos esta profecía, el pueblo de Israel en este momento llevaba 70 años de cautiverio en Babilonia. 70 años. Entonces, imaginad por un momento la vida de los israelitas. ¿Qué les pasó? Pues, a diferencia de lo que muchos hemos podido pensar, Babilonia no se los llevó y los dejó en cárceles, esposados, no. Babilonia tuvo una estrategia de parte del enemigo, muy sutil. Y es que cuando llegaban a Babilonia, las calles eran bonitas, había monumentos, estaban pues jardines, dicen que había jardines bonitos, lugares pavimentados. Entonces Babilonia no era pobre, Babilonia era una ciudad moderna, era una ciudad que físicamente conquistaba. Y ahí se quedó Israel durante décadas. ¿Y qué pasó con Israel? Pues que los babilonios no les quisieron matar. Los babilonios muy sutilmente dijeron: aquí ellos se van a acomodar. Y persona que se va acomodando significa que es una persona conformista. Persona que al final le va bien es una persona que no va a confrontar, porque es que me va bien. ¿Yo para qué quiero problemas? Hay templos paganos, pero yo para qué quiero problemas, porque ahí los israelitas comenzaron a tener negocios prósperos, comenzaron a tener hijos. Los hijos comenzaban a hablar el idioma de Babilonia, que era el caldeo, comenzaban a vestir como ellos, comenzaban a tener las mismas costumbres que ellos, pero ellos tuvieron un problema y un ataque del enemigo que fue conformarse, que fue acomodarse. Entonces entró ese espíritu de entretenimiento, ese espíritu de que yo creo que me va bien porque vivo bien, porque soy prosperado, pero se olvidaron de lo más importante, que era buscar la presencia de Dios. Ya no echaban de menos a los sacerdotes, a su templo, ya no echaban de menos la santidad, ya no echaban de menos la ley perfecta de Dios. Se olvidaron de la presencia de Dios y se conformaron con la Babilonia, porque es más fácil conformarse, es más fácil adaptarse. Y aplicamos esto para con nosotros en nuestros días, porque así el enemigo muy sutilmente en la vida de muchos de nosotros, en la vida del pueblo de Dios, también hace que los creyentes se conformen. Y la iglesia moderna de hoy a veces ya no predica de santidad,
A veces ya no predica acerca de la historia bíblica, ya no predica acerca del arrepentimiento, ya no predica acerca de una santidad por dentro y por fuera, ya no predica sobre liberación, sobre demonios, porque la iglesia moderna a veces prefiere tener unos miembros, muchos miembros, y prefiere agradar a los miembros con el mensaje. Mensaje de psicología, mensaje de que tú puedes con todo, mensaje de que tú estás empoderada, mensaje, todo para favorecer el yo, pero no el llevar nuestra cruz, que es el verdadero evangelio, iglesia. Entonces ahí muy peligrosamente tenemos a veces dentro de la iglesia ese conformismo y esa Babilonia, esos mensajes que están contaminados por la Babilonia, porque finalmente nosotros vivimos en un sistema de Babilonia. El conformismo, el adaptarse, miramos más el exterior, cada vez importa menos el interior de una persona, lo vemos en las redes sociales, lo vemos continuamente, y lo vemos también a veces dentro de la iglesia que el Señor viene a buscar, que decimos que es, como dice la palabra, sin mácula, sin mancha, ¿verdad? La novia. Pero tenemos que llevar cuidado con la contaminación de la Babilonia. Amén. Bien. Vamos a ir a este versículo en Isaías 55:2. Bien, Isaías 55, versículo 1, perdón. Vamos a leer ahí el versículo 1 y 2. Y dice: a todos los sedientos, importante ahí, pone a todos los sedientos. Dice: venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Versículo 2: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Aleluya. Entonces aquí el Señor, a través del profeta Isaías, él ya vio lo que iba a pasar en Babilonia, y ellos tenían dinero, no había problema en ese sentido, pero gastaban dinero, dice aquí, en cosas que no saciaban el alma, no saciaban el espíritu, y gastaban, dice aquí, vuestro trabajo lo gastáis en lo que no sacia, es decir, el esfuerzo en lo que no sacia, el esfuerzo en lo que realmente no llena, porque perdieron la búsqueda de la presencia de Dios, la búsqueda de la esencia de Dios. Pero aquí hay algo curioso, dice: a todos los sedientos venid a las aguas. Y estos versículos me llaman la atención, porque entonces hay sedientos y hay gente que no es sedienta. Hemos pasado por procesos de que estamos sedientos y procesos que no estamos sedientos. Pero solo puedo estar sediento cuando yo leo la palabra. Si no leo la palabra, yo no tengo sed. Voy a contar una cosa que pasó en nuestra célula, en mi célula. Entonces, llevaron una bebida que consistía en batir piña, ¿qué más? Leche condensada, ya me aprendí la receta, os la doy, ¿vale? Batís piña, leche condensada, crema de coco, ¿no? Y hielo. Y yo pensé, esto de color y esta cosa a mí no sé si me va a gustar. Por compromiso, por agradar a Laura y Tirsa, voy a probar. Y entonces yo probé y al final me bebí 2 vasos porque 3 era demasiado, pero hubiera bebido el tercero. Porque en el primer sorbo yo le dije a Laura, esto está buenísimo, ¿verdad? Hermana Tirsa luego trajo otra vez otro día los ingredientes para hacer.
Porque está buenísimo, ¿no, hermana Pamela? ¿Te gustó? Vale. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo al verlo así, yo pensé, no sé si me va a gustar esto. Pero resulta que en el primer sorbo, hermana Sonia, dije, uy, yo quiero más. Y resulta que dije, ay, no, voy a repetir. Y Luisa repitió 3 o 4 vasos también. ¿Por qué? Porque lo que nos gusta, queremos repetir. Pero si yo le digo a las hermanas, no, yo no quiero probarlo, me da cosa. He visto el color y creo que no me va a gustar. Pero cuando probé, quise más. Con el Señor, si no probamos, saboreamos su palabra, no vamos a tener hambre y sed. Pero cuando uno empieza sin gana, sin deseo, sin anhelo, a empezar a leer la palabra de Dios, comienzas a tener, qué gusto, esto sí sacia mi alma, esto sí sacia mi corazón, esto sí llena mi vida, esto sí me llena de amor, esto sí me llena de capacidad para servir, esto sí llena mi voluntad y uno se siente feliz porque está satisfecho. Persona que está cristiana siempre amargada, desagradecida, sin liberación, guardando rencor, guardando venganza, significa que no está alimentándose de la palabra, porque la palabra sana, la palabra liberta, no solo la oración. Necesitamos cada uno consumir, alimentar esa palabra que nos provoca sed porque queremos más. Pero esa sed, el Señor nos sacia de una forma tremenda, como ríos que recorren nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, todo. Así que aquí, para buscar al Señor, lo primero es que nosotros tenemos que tener sed de Él. Y ellos habían perdido la sed del Señor porque ya no leían palabra, ya no había un sacerdote que les dijese, ya no habían sacerdotes, no habían líderes espirituales. Es importante que cada uno no solo crea, que tenga un líder espiritual que te diga, que te ministre, que te confronte, que te diga, mira, estás flojo en la palabra, es que no estás leyendo nada, es que no hay oración en tu vida, es que necesitamos. Amén, iglesia. Así que nosotros necesitamos tener esa sed para buscar al Señor. Y hoy en la vigilia vamos a pedir, porque ya estamos leyendo la palabra, ya nos está provocando tener sed de Él, pero vamos a pedir tener más hambre y sed de Él. Amén también, y que Él nos llene en esta vigilia. Amén, iglesia. Y vamos a terminar diciendo el siguiente punto. Hemos visto el contexto histórico. Hemos visto que necesitamos tener sed para empezar a buscar a Dios. Pero ¿qué significa buscar al Señor? Bueno, buscar al Señor no es buscar unas llaves que se nos han perdido en la casa. Eso no es buscar al Señor. Ay, se me ha perdido, lo voy a buscar, lo uso y ya está. Buscar al Señor es algo mucho más profundo. Y aquí está la palabra en hebreo, que como está escrito el Antiguo Testamento, y por eso vamos a la raíz de la palabra. Y la raíz de la palabra es darash, terminado en SH, darash. Y significa buscar, pero significa una búsqueda con acción. Di, una búsqueda con acción. Dilo conmigo. Darás significa una búsqueda con pasión. Repetimos, una búsqueda con pasión. Amén. Darás significa, lo apunté aquí, frecuentar un lugar repetidamente. Hacer un camino trillado con tus pasos hacia el altar. Trillado significa que de tanto pasar aquí puede haber hierba, pero aquí de tanto pasar no nace ya hierba, porque pasas muchas veces hacia el altar. Darás significa consultar con desesperación, perseguir con insistencia. Darás significa indagar, que es buscar pero con profundidad, eso es indagar. Cuando a veces en el instituto o en la universidad nos decían que había que buscar de un tema, hacer un trabajo, y nos decía, indaga en la biblioteca. Es decir, tenías que buscar un montón de libros para buscar profundamente el tema. Pues buscar a Dios significa eso, indagar. Entonces, darar no es una búsqueda superficial, es una búsqueda
con acción, es una búsqueda con pasión y es una búsqueda también con intención, porque si no tenemos la intención de buscar a Dios, no va a estar en nuestros planes buscar a Dios. Amén. Entonces Israel aquí estaba buscando una prosperidad en la Babilonia y se estaba conformando con migajitas. Pero el Señor está diciendo, buscadme. Y está diciendo a su iglesia, buscadme mientras pueda ser hallado. Y esa frase, mientras pueda ser hallado, yo estaba orando esta semana, Señor, es que tú no vas a estar, es que tú te vas a ir si tú eres fiel, si tú eres omnipresente, omnisciente, tú estás en todo lo, es que tú te vas a ir. El problema aquí es, mientras pueda ser hallado, es lo siguiente. Si la iglesia, que tenemos la Biblia, la oración, el servicio a Dios, donde nosotros también buscamos a Dios, que podemos congregarnos, que podemos tener alabanza, que tenemos ahora por WhatsApp, que tenemos por donde sea, podemos estar todo el día con cosas del Señor. Pero si no buscamos al Señor, si no buscamos su presencia, buscar es profundamente, si no buscamos con nuestra vida, derramando nuestra vida al Señor, va a haber un momento que Él no va a ser hallado por culpa de nuestro corazón. Porque Él no va a ser hallado no porque no esté, Él no va a ser hallado porque es difícil que un corazón que se convierte como una roca, que se convierte frío, que se convierte con una insensibilidad al pecado, insensibilidad al Espíritu Santo, pueda en un momento a otro hallar al Señor. No es porque Él se aparte, porque luego Él dice que Él va a tener misericordia y es un mensaje de misericordia, es un mensaje de gracia donde Él dice, no lo merecéis, pero yo te invito a que me busques mientras ahora aún tienes un poquito de chispa en tu corazón, porque llegará un momento que si la iglesia, el otro día estaba predicando en Almoradí y predicábamos acerca de que estamos viviendo los últimos tiempos donde el amor de muchos se enfriará. En fin, vimos algunas señales que bíblicamente nos estamos acercando al regreso de Cristo. Entonces, si la iglesia no cuida su corazón en buscar con fervor, porque mira, buscar al Señor, podemos buscarle aquí en la iglesia, está correcto congregar. Eso es buscarle al Señor. El servicio nos ayuda a buscar a Dios, porque mira, yo quiero que tú tengas en mente que te vas a levantar como un líder de células próximamente, porque eso te va a ayudar al compromiso, eso te va a ayudar a buscar a Dios, porque cuando a veces no tienes ganas, cuando a veces decimos no tengo tiempo, el que tú tengas un compromiso de llevar la palabra, de llevar tu célula adelante, eso te va a hacer que tú busques a Dios. Por lo tanto, servir nos hace buscar a Dios aun cuando no tenemos ganas, porque ya es un compromiso, una obligación. Buscar a Dios lo buscamos con la palabra, lo buscamos con la oración, pero sabes, todo se puede volver una rutina espiritual vacía, una rutina espiritual fría, una rutina espiritual que al final nos convertimos, no nos transforma, no nos cambia de vida, no nos hace más humildes ni más mansos. Entonces eso significa que tenemos que buscar al Señor, pero pidiendo fervor en nuestro corazón. Y yo cuando preparaba esta palabra le decía al pastor, hasta me ha tocado el Señor en esta palabra, porque el Señor nos pregunta a cada uno de nosotros si la iglesia suya está buscándole a Él o solo busca la bendición. ¿Está buscándole a Él cuando estamos prosperados en salud, fuertes, o solo cuando no hay trabajo, cuando hay un conflicto, cuando estamos mal? ¿Cómo estamos buscando al Señor? Pero ¿cómo estamos buscando al Señor? Con fervor, un continuo corazón de fervor. Cuando nosotros buscamos a Dios, estamos buscando la santidad. Porque muchos dicen, yo hablo con Dios todos los días. Cuando conduzco hablo con Dios. No me hace falta el cuarto secreto porque yo hablo con Dios todos los días. Estoy orando sin cesar. Pero tú escuchas a Dios. Escuchas cuando Dios te dice, jeje, he visto ese mensaje que has enviado. He visto lo que tú has visto en la televisión, lo que tú has visto en el móvil. Y yo he visto
los malos deseos de tu corazón, yo he visto tu envidia, yo he visto tu codicia, yo he visto tu orgullo. Escuchamos a Dios. Eso es buscar a Dios. No solo nosotros, bla, 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 Dios, dame. O estoy en un proceso, entonces voy a ayunar y ya luego me olvido de Dios. No, buscar a Dios significa entregar nuestro corazón, nuestra vida, y Dios nos llama a eso, a buscar su presencia, a buscar su gloria, no a buscar solo el milagro, sino a buscar su rostro, iglesia. Amén. Porque si no, corremos el peligro de que llegue un momento de que Él no pueda ser hallado. Amén. Bueno, vamos entonces a orar conforme esta palabra. Invito a la iglesia que se ponga en pie, y el viernes